Cordial saludo, mi nombre es Marlene Andrautía, soy estudiante de la UNAR en el programa de Contaduría Pública. A continuación le daré inicio al desarrollo de la guía, el cual consiste en... La primera pregunta dice, ¿cuáles son las funciones del rol elegido en una empresa real? El rol que yo elegí como en la empresa es el de contador. El contador es un profesional responsable de estructurar el sistema de procesamiento de operaciones para proporcionar una información confiable en la empresa. Es el que se encarga de los requerimientos fiscales. También es el administrador de los recursos financieros de la empresa. Con base en sus conocimientos, todos los centros de costos se basan en él para la toma de decisiones y que lleguen a un buen término. La otra pregunta nos dice, a partir del video de Bill Gates responda lo siguiente. ¿Ve usted como dueño de una empresa generando empleo y desarrollo para su región? Realmente me veo yo como contadora, sí, y me veo como dueña también. Me gustaría una empresa de outsourcing, me gustaría desarrollar todos los conocimientos aprendidos en la carrera y este outsourcing que maneje solamente contabilidad de las empresas, de personas naturales. Sí, eso es lo que básicamente yo quiero o lo que yo proyecto. La otra pregunta dice, las cuentas más representativas del área contable. Entonces tenemos las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, las cuentas de patrimonio, cuentas de ingresos, las cuentas de gastos. Estas adicionalmente cuentan con una connotación que nos define clase, nos define grupo, nos define cuenta y subcuenta. Cuando nos referimos a clase, estamos hablando del primer dígito. Cuando nos referimos al grupo, estamos hablando del segundo dígito, o sea, de los dos primeros dígitos. Cuando nos referimos a cuenta, nos referimos a los cuatro primeros dígitos. En el caso, digamos, en una cuenta de activo, por ejemplo, la 1105, que sería una cuenta. Cuando nos referimos a su cuenta, estamos hablando de los seis primeros dígitos. Entre las cuentas del activo encontramos el disponible, las inversiones, deudores, inventario, planta y equipo, intangibles, diferidos, otros activos, valorizaciones. Estas cuentas tienen como característica su naturaleza débito, que quiere decir que aumentan por el debe, disminuyen por el haber y son la fuente de beneficios de una empresa, lo que representa un activo. Entonces, cuando decimos disponible, es la liquidez total o parcial de las inversiones. Dice inversiones, títulos de valor, papeles comerciales, cheques, etcétera. Tenemos deudores, valores que terceras personas le adeudan a la empresa, los inventarios que son las materias primas. Estamos hablando de la propiedad, planta y equipo, que son los computadores, los teclados, todo lo que se maneja en una empresa para el desarrollo de su actividad. Los intangibles es, por ejemplo, la marca. Usted se refiere a una marca en específica, dice, ese es un intangible de una empresa. Los diferidos son los gastos que se pagan por anticipado. Ojo, aquí en los diferidos hay una connotación porque cuando yo voy a la cuenta del pasivo también encuentro diferidos. Entonces aquí nos dice la definición, diferidos son los gastos que se pagan por anticipado. Entonces ahorita cuando lleguemos a los pasivos pues lo voy a tomar en cuenta nuevamente. Dice otros activos, obras de arte, televisores, todo lo que tenga valor como tal, eso es un activo para mi empresa. Las valorizaciones son ganancias entre el valor en libros y el valor comercial. En la cuenta de los activos encontramos la amortización, la provisión,
especialmente las depreciaciones, la amortización y la provisión, que esas digamos, esas se deducen en otras cuentas. Las depreciaciones se deducen, digamos, en el pasivo, la provisión digamos, que afecta a la cuenta de gasto, ¿sí? Así, más o menos, es lo que define, pero entonces las encontramos implícitas en la cuenta de activo. Ahora vamos a las cuentas del pasivo, son cuentas de naturaleza crédito. Estas cuentas se caracterizan por ser las obligaciones adquiridas por el ente económico. Entre las cuentas que encontramos en el pasivo están las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas, obligaciones laborales, pasivos estimados y provisiones, diferidos. Acuérdense que nosotros empezamos con diferidos por allá en el activo, otros pasivos, bonos y papeles comerciales. Entonces, definamos cada uno. Las obligaciones financieras, fácil, los créditos que le pedimos al banco. Los proveedores. Los proveedores son los que nos venden todas las materias que necesitamos para comercializar un producto en nuestra empresa. ¿Sí? A eso se refiere básicamente los proveedores. Las cuentas por pagar. Refiere cualquier aporte de la parte deudora como resultado de una compra por un bien o servicio. Los impuestos, gravámenes y tasas son los impuestos que le pagamos al gobierno. Obligaciones laborales. En esto se comprenden los sueldos, las primas, las vacaciones, todo esto que se le pagan a los empleados, que son las obligaciones laborales. Pasivos estimados y provisiones. Refiere a la provisión que hace el ente económico para el pago de honorarios y servicios, etc. Tenemos los diferidos, que son ingresos no causados, que influyen económicamente en la empresa. Como hablamos en el activo, son pagos que se hacen por anticipado. O sea, si yo pago, digamos, la luz anticipadamente, entonces ya sé que voy a tener ese servicio y para mí es un activo porque me deja libre el desarrollo de las actividades de mi empresa. Pero también es un pasivo porque lo tengo que pagar. Es una deuda que tengo, digamos, con una empresa normal. Otros pasivos, conjunto de obligaciones que se desprenden de otras obligaciones adquiridas por la empresa. Tenemos los bonos y papeles comerciales, que son los valores recibidos del ente económico, por el ente económico con contenido crediticio emitido por parte de otras empresas. ¿A qué se refiere eso? Yo tengo una empresa y compro otra, ¿sí? Y esa empresa que yo compré tiene deudas. Esas deudas pasan a ser mi pasivo también, el pasivo de mi empresa. Listo. Tenemos cuenta de patrimonio. Estas cuentas son el valor residual entre el pasivo y el activo, ¿sí? Se definen y que definen los recursos netos de mi empresa, ¿sí? Son de naturaleza crédito, aumentan en el haber, disminuyen en el debe, y las cuentas que contiene el activo es el capital social, el superávit de capital, las reservas, la revalorización del patrimonio, dividendos y participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés, resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores, superávit de valorizaciones. Entonces definamos cuentas del patrimonio, capital social, es el capital que yo le aporto para la constitución de mi empresa, ese es el capital social. El superávit de capital, cuentas en donde se refiere al incremento patrimonial que provienen de donaciones, créditos mercantiles, etc. Es claro ahí que es claro. Reservas, apropiación de utilidades líquidas de ejercicios anteriores, es algo que yo voy, es como el ahorro que yo hago. Entonces esas son las reservas. Revalorización del patrimonio, incremento al patrimonio por conceptos que se originan por saneamientos fiscales. Dividendos y participaciones decretadas en acciones.
Dividendos y participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social. Es donde se reflejan las ganancias por parte de métodos de participación. Ejemplo, prima de acciones. Tenemos resultados del ejercicio, que se refiere a pérdidas o ganancias obtenidas por la empresa. Los resultados de ejercicios anteriores son las utilidades acumuladas. El superávit por valorización. Esto se refiere a lo que resulta de los activos que son sujetos a valorización. Tenemos cuenta del ingreso, son cuentas que describen los beneficios operativos y financieros que percibe la empresa en el desarrollo de su actividad. Son de naturaleza crédito. Aquí hay una cosa interesante que no se cierra en el periodo de todo lo medio, sino al final del año. Dice, su naturaleza es crédito, adicionalmente estas cuentas se cierran al final del periodo contable. Un periodo contable consta de 12 meses. Entre las cuentas del ingreso encontramos las operacionales, las no operacionales, los ajustes por inflación. Entonces definamos el ingreso operacional, valor que recibe la empresa por concepto del desarrollo de su objeto social. Ingreso no operacional, ingreso proveniente de transacciones diferentes al objeto social de la empresa, tales como son los arriendos, servicios y honorarios. Ajustes por inflación. Dice, registra la contrapartida de la aplicación del sistema de ajustes por inflación para los diferentes rubros que conforman los estados financieros. Eso es, si mensualmente para este mes cambió la inflación, pues entonces se afectan las cuentas de mi estado financiero con la normatividad vigente. Eso ahí no lo puedo cambiar. Encontramos las cuentas de gasto. Estas cuentas están representadas por los cargos operativos y financieros en el que incurre el ente económico por el desarrollo de su actividad. Ejemplo, honorarios, ejemplo, arriendos, ejemplo, servicios públicos, etc. Esos son los gastos y son de naturaleza débito. Y también se cierran al final del periodo contable, al final del año. Entre las cuentas del gasto encontramos los gastos operacionales de administración, los operacionales de ventas, los no operacionales, los impuestos de renta y complementarios, las pérdidas y ganancias. Entonces definamos. Operaciones de administración, dice gastos operacionales de administración, se refiere a los gastos por la gestión de administración. O sea, todo aquello que en una empresa pagamos por administración, por costos administrativos. ¿Sí? Esos serían los gastos operacionales. Operacionales de ventas. Se refiere a la gestión de ventas únicamente de la empresa. ¿Entienden? Ahí. No operacionales. Comprende sumas pagadas por conceptos financieros, pérdidas en ventas, etc. Impuesto de renta y complementarios. Dice, comprende impuestos por concepto de renta y complementarios liquidadas conforme a las normas vigentes. Yo creo que más claro ahí, porque es la renta que nosotros tenemos que pagar anualmente. Cuando le dicen a la empresa, tiene que declarar renta, ahí son los gastos de impuestos. Esos son gastos que tenemos que tener en cuenta en el balance general. Pérdidas y ganancias son cuentas de resultado al final del ejercicio. Ahora la guía nos dice, tenemos un concepto sobre la naturaleza de las cuentas. La naturaleza de las cuentas define el funcionamiento de las mismas, determinando sus salidas a la hora de realizar los asientos contables y se clasifican en cuentas deudoras y cuentas acreedoras. O sea, una cuenta deudora aumenta por el debe, disminuye por el haber, las acreedoras y aumenta por el debe, disminuye, aumentan en el haber y disminuyen por el debe. Eso es como cuenta de activo, cuenta de pasivo, por ejemplo. A esto se refiere ese concepto de cuentas deudoras y acreedoras. Otro concepto que nos dice
es la partida doble. La partida doble es el principio de la contabilidad universal, su precursor Gianluca Paciolo, que determina la importancia basada en la teoría. Si no hay deudor, no hay deudor sin acreedor, lo que define el hecho de que necesita, en el periodo contable o en el concepto contable, siempre vamos a requerir dos cuentas, ¿sí? Para hacerla. Por eso se llama partida doble, porque necesitamos una cuenta donde hagamos un asiento contable, digamos, en el haber, y en la otra cuenta diríamos pago a proveedores, una 2205, por ejemplo, que sería que es la cuenta proveedor, y una 1105, que sería la cuenta de caja. Entonces, si la cuenta de caja es un mes de naturaleza débito, disminuye en el haber, y la cuenta de proveedores aumenta en el haber, ¿cierto? Entonces, más o menos es lo que nos lleva a pensar en la partida doble. El otro concepto es esta situación financiera, que anteriormente llamábamos el balance general. Hoy con normas NIF lo llamamos estado de situación financiera, una herramienta que presenta las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, que permite indicar el grado de liquidez, rentabilidad y solvencia de una empresa, pues analiza la estructura financiera del ente económico. Otro concepto es el estado de situación financiera de comprobación, que es una herramienta que me permite a mí visualizar los débitos y créditos de mi empresa, una fecha específica. Y en el caso de que, por ejemplo, me llegue una auditoría, yo puedo hacer un estado de situación financiera de comprobación en el momento que me lo soliciten. Creo que es todos los conceptos que me pide la guía. Teníamos, vamos, un recuento, cuáles son las funciones, empleo, los conceptos básicos, y listo, definir estado de situación. Eso básicamente, los conceptos básicos de la contabilidad nos presentan estos detalles.